No es tu esfuerzo lo que ha definido tu vida. No es tu inteligencia, ni siquiera tus pensamientos repetidos. Lo que ha estado creando cada experiencia que has vivido es la frecuencia desde la cual has estado existiendo. Detente un momento. Antes de seguir escuchando, siente tu cuerpo. No lo analices, solo percíbelo. Porque aquí comienza una verdad que pocas veces se dice con claridad. Tu realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que emites. Durante años te enseñaron que la vida era una secuencia lógica de causas y efectos, de decisiones racionales y consecuencias visibles. Pero esa es solo la capa superficial. Debajo de ella existe un campo invisible, silencioso, siempre activo. Un campo de información, de posibilidades, de probabilidades infinitas. Un campo que responde constantemente a tu estado interno, no a tus palabras. A ese campo muchos lo llaman campo cuántico, otros lo llaman conciencia, otros simplemente lo sienten sin nombre, pero todos interactúan con él, lo sepan o no. Tu cuerpo, tus emociones, tu respiración y tu sistema nervioso están transmitiendo una señal constante hacia ese campo. Esa señal es tu frecuencia, y el campo responde devolviéndote experiencias que coinciden con ella. Por eso hay personas que, aun pensando positivo, siguen viviendo en carencia. Por eso hay quienes, sin entender por qué, repiten los mismos vínculos, los mismos bloqueos, los mismos límites una y otra vez. No están fallando. Están sintonizados en la misma estación. Imagina una radio antigua. No importa cuánto desees escuchar una melodía distinta. Si no giras el dial, la señal no cambia. El campo cuántico funciona de la misma manera. No responde a la intención superficial, sino a la frecuencia dominante que habita en tu cuerpo. Y aquí aparece una revelación clave. Tu historia no es tu identidad. Es solo la consecuencia de una frecuencia sostenida en el tiempo. La mente cree que es el origen, pero el origen está más profundo. Está en la tensión que habita en tus hombros, en la respiración contenida, en el estado de alerta que normalizaste, en las emociones no resueltas que tu cuerpo aprendió a llamar seguridad. Muchas de las limitaciones que hoy percibes no comenzaron contigo. Fueron heredadas, aprendidas, absorbidas. Creencias que se instalaron cuando eras demasiado joven para cuestionarlas. Experiencias que el cuerpo interpretó como peligrosas y decidió memorizar. El cuerpo no olvida, el cuerpo repite. Y cada repetición refuerza una frecuencia. Por eso este audiolibro no es información, es una activación. No estás aquí para entender conceptos, estás aquí para convertirte en otra versión de ti. La versión que deja de observar la vida desde fuera y comienza a participar conscientemente en su creación. Porque hay algo que necesitas saber ahora mismo. El destino no es una línea recta, es una danza constante entre tus elecciones internas y las probabilidades disponibles en el campo. Cada segundo existen múltiples realidades posibles esperando una señal de coherencia para manifestarse. Esa señal no es un deseo desesperado, es un estado. Cuando eliges una nueva frecuencia, no solo mentalmente, sino corporalmente, reorganizas la forma en que la realidad te responde. No de manera mágica, sino natural. El problema es que la mayoría de las personas intenta cambiar su vida sin cambiar su estado interno. Y eso es como pedirle al espejo que sonría primero. Aquí no vamos a forzar nada. Vamos a soltar. Soltar la identidad antigua. Soltar el esfuerzo constante. Soltar la necesidad de controlar. Porque el control es una frecuencia de miedo. Y el miedo solo puede atraer versiones reducidas de la vida. A lo largo de este audiolibro aprenderás a reconocer cuando estás vibrando en carencia. No como un juicio, sino como una señal. Aprenderás a sentir cuando una vieja frecuencia intenta reactivarse y cómo no alimentarla. Pero antes de cualquier técnica necesitas integrar esto. No viniste a este mundo a sobrevivir. Viniste a experimentar, expandirte y crear. Y ese potencial no está en el futuro. Está disponible ahora mismo, en el instante en que decides sintonizarte de otra forma. En la siguiente parte, entraremos en el momento más importante de todos. El instante en que te das cuenta de que siempre has tenido elección, incluso cuando creías no tenerla. Ahí comienza la verdadera activación. Existe un instante casi imperceptible en el que tu vida cambia de dirección. No ocurre cuando tomas una gran decisión externa. Ocurre antes. Sucede en el espacio silencioso entre un estímulo y tu respuesta. Ahí, donde casi nadie presta atención, se define la frecuencia que vas a sostener, y con ella la realidad que se desplegará frente a ti. La mayoría de las personas cree que no elige. Creen que reaccionan porque no había otra opción. Pero eso no es verdad. Siempre hay una elección. Lo que ocurre es que muchas de esas elecciones se realizan de manera automática, inconsciente, programada. El cuerpo elige antes que la mente. El sistema nervioso decide antes de que el pensamiento aparezca. Si tu cuerpo aprendió que la vida es amenaza, elegirá defensa.
Si aprendió que el amor es pérdida, elegirá distancia. Si aprendió que el éxito es peligro, elegirá sabotaje. Y luego la mente construirá una historia lógica para justificarlo. Así se forma el destino repetido. No porque el universo sea rígido, sino porque tú estás bailando siempre el mismo paso. El campo cuántico no impone resultados, ofrece probabilidades. Millones de escenarios potenciales coexisten ahora mismo. Versiones de ti viviendo realidades más amplias, más libres, más coherentes con lo que me va o lo que en el fondo anhelas. No están en otro tiempo, están en otro estado. El error más común es creer que esas posibilidades llegarán cuando todo esté resuelto. Pero la verdad es inversa. Las posibilidades se activan cuando tu estado interno cambia. Aquí aparece una idea crucial. No eliges el resultado, eliges la frecuencia. Y la frecuencia selecciona la probabilidad. Cuando eliges desde el miedo, aunque elijas bien, la realidad se contrae. Cuando eliges desde la expansión, aunque no lo entiendas todo, la realidad se abre. La elección consciente no es una reacción externa. Es una decisión interna de no seguir reaccionando igual. Imagina por un momento que cada emoción que sostienes es un voto silencioso que emites hacia el campo. Ansiedad vota por escenarios de urgencia. Carencia vota por escasez. Confianza vota por soluciones inesperadas. No porque el universo te premie o castigue, sino porque estás entrando en resonancia con ciertas líneas de realidad. El problema es que muchas personas intentan elegir algo nuevo sin abandonar la frecuencia antigua. Quieren cambio, pero sostienen tensión. Quieren abundancia, pero mantienen vigilancia. Quieren amor, pero el cuerpo sigue preparado para huir. Eso no es incoherencia moral, es memoria corporal. Tu cuerpo aprendió a sobrevivir en ciertos contextos y ahora cree que repetirlos es seguridad, incluso cuando duelen, incluso cuando limitan. Por eso, elegir conscientemente no es pensar positivo, es interrumpir el patrón automático, es sentir el impulso de reaccionar y no seguirlo. Es notar la emoción antigua y no identificarte con ella. Es permitir que el cuerpo experimente algo nuevo, aunque al inicio se sienta extraño. La novedad asusta al sistema nervioso, pero también lo reeduca. Cada vez que eliges permanecer presente en lugar de huir, una nueva probabilidad se abre. Cada vez que eliges respirar en lugar de tensarte, una línea distinta se activa. Cada vez que eliges confiar un poco más de lo habitual, el campo responde reorganizándose, no de forma inmediata y espectacular, sino sutil, precisa, coherente. Aquí es importante decir algo con claridad. No todas las elecciones cambian tu vida, pero todas cambian tu frecuencia, y una frecuencia sostenida cambia inevitablemente la realidad. La danza de las probabilidades no es un evento único, es un proceso. Cada día estás votando. Cada interacción, cada pensamiento recurrente, cada emoción sostenida es una señal. Y ahora por primera vez estás aprendiendo a leerlas. Este es el punto donde muchas personas se detienen, porque darse cuenta implica responsabilidad. Implica reconocer que ya no eres solo una víctima de las circunstancias, sino un participante activo en su configuración. No desde la culpa, desde el poder. Poder no es controlar lo externo. Poder es elegir tu estado interno, incluso cuando lo externo aún no cambia. Cuando haces esto, algo comienza a desanclarse. Viejas reacciones pierden fuerza. Patrones que parecían inevitables empiezan a debilitarse, pero iban y resistencias, porque algunas frecuencias han estado contigo tanto tiempo que creíste que eras tú. En la siguiente parte, entraremos en uno de los procesos más profundos de esta activación, la liberación de los anclajes invisibles, aquellos patrones heredados y traumas silenciosos que mantienen tu frecuencia atrapada en el pasado. Ahí comienza la verdadera ruptura. Hay fuerzas que no ves, pero que gobiernan gran parte de tu vida. No hacen ruido, no se presentan como pensamientos claros. Sin embargo, están ahí, sosteniendo patrones, repitiendo historias, manteniendo tu frecuencia anclada en versiones antiguas de ti. Estos son los anclajes invisibles. No son castigos, no son errores, son memorias. La mayoría de las personas cree que el pasado vive en la mente, pero el pasado más influyente no está en lo que recuerdas, sino en lo que tu cuerpo aprendió. El cuerpo aprende a través de experiencias intensas, especialmente aquellas que no pudieron ser procesadas en su momento. Situaciones donde no hubo tiempo, seguridad o contención para sentir plenamente lo que estaba ocurriendo. Ahí nace el anclaje, un instante de miedo que el cuerpo decide congelar, una pérdida que no pudo llorarse, una humillación que se convirtió en tensión crónica, una infancia donde estar alerta era necesario para sobrevivir. El cuerpo no analiza, el cuerpo adapta, y esa adaptación que alguna vez te protegió hoy puede estar limitándote. Cada anclaje es una frecuencia detenida en el tiempo, una señal antigua que sigue transmitiéndose, incluso cuando el peligro ya no existe.
Por eso puedes estar en una vida segura y aún así sentir ansiedad sin causa aparente. Por eso puedes tener oportunidades reales y sentir que algo te impide tomarlas. Por eso puedes desear cambio y experimentar agotamiento antes siquiera de comenzar. No es falta de voluntad, es memoria somática. Tu sistema nervioso está diseñado para predecir. Cuando detecta algo que se parece mínimamente a una experiencia pasada, activa la misma respuesta, aunque el contexto sea distinto. Así, el presente se contamina con el pasado, y mientras esa memoria no sea reconocida, la frecuencia no puede cambiar de forma estable. Aquí ocurre algo crucial. Muchas personas intentan elevar su vibración sin liberar primero lo que la mantiene anclada. Es como intentar despegar con un peso atado al cuerpo. No necesitas revivir el trauma, no necesitas analizarlo durante años. Necesitas permitir que el cuerpo termine lo que quedó inconcluso. Los anclajes invisibles se mantienen activos porque nunca fueron completados. La respuesta quedó a medias, una huida que no ocurrió, un llanto que fue reprimido, una rabia que nunca tuvo espacio. El cuerpo sigue esperando, y mientras espera vibra en alerta. La buena noticia es que el cuerpo también sabe soltar, solo necesita seguridad. Por eso esta activación no comienza con afirmaciones, sino con presencia. No con esfuerzo, sino con permiso. Detente ahora un momento, siente tu respiración, no intentes cambiarla, solo obsérvala. ¿Dónde hay tensión? ¿Dónde hay rigidez? ¿Dónde hay una sensación que siempre ha estado ahí y que ya habías normalizado? Ese es un anclaje pidiendo atención, no lucha. Cuando llevas conciencia en una zona tensa sin intentar corregirla, algo se afloja. El sistema nervioso recibe un mensaje nuevo. Ya no es necesario sostener esto. La liberación no ocurre por la fuerza, ocurre por coherencia. Cuando el cuerpo siente seguridad suficiente en el presente, deja de aferrarse al pasado. Aquí es donde muchas personas experimentan resistencia. Porque soltar un anclaje no solo libera dolor, también libera identidad. Hay partes de ti que se definieron alrededor de esas memorias. Soltarlas puede sentirse como perder algo conocido, incluso si ese algo era sufrimiento. Pero al soltarlo se libera energía, energía que antes estaba atrapada en sostener una defensa. Esa energía comienza a elevar tu frecuencia de forma natural, no porque estés vibrando alto, sino porque dejaste de vibrar en supervivencia. Y aquí sucede algo profundo. Cuando los anclajes se debilitan, el cuerpo entra en un estado nuevo. Un estado que no es lucha ni huida, es presencia abierta. Desde ahí, el campo cuántico responde de otra forma. Las oportunidades ya no se sienten como amenazas. Las decisiones ya no generan parálisis. El futuro deja de sentirse pesado. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás cargando el pasado. Esta es la verdadera sanación vibratoria. No añadir algo nuevo, sino retirar lo que ya no es necesario. En la siguiente parte, entraremos en el proceso que permite que esta liberación se asiente profundamente. La integración en el cuerpo a través de la respiración consciente y la regulación del sistema nervioso. Ahí la frecuencia deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva. Durante mucho tiempo se te hizo creer que el cuerpo era un vehículo secundario, algo que debía obedecer a la mente. Pero la verdad es exactamente la opuesta. El cuerpo es la puerta de entrada a cualquier transformación real. La mente entiende. El cuerpo integra. Puedes comprender una idea y seguir vibrando igual, pero cuando el cuerpo cambia su estado, la realidad no tiene más opción que reorganizarse. El sistema nervioso es el gran modulador de tu frecuencia. Es el puente entre el mundo interno y el campo de posibilidades externas. Si está en alerta, todo lo que percibes se filtra a través del peligro. Si está regulado, la percepción se expande. Por eso no basta con pensar distinto. Es necesario sentir distinto. Y la forma más directa de hacerlo es la respiración. La respiración no es solo oxígeno, es información. Cada inhalación le dice a tu sistema nervioso si estás a salvo o en amenaza. Cada exhalación define si debes sostener tensión o soltarla. Cuando respiras de forma corta y superficial, el cuerpo interpreta urgencia. Cuando respiras profunda y lentamente, el cuerpo recibe un mensaje claro. No hay peligro inmediato. Ese mensaje cambia tu frecuencia. Por eso, antes de cualquier manifestación ocurre una regulación. Antes de cualquier expansión hay una relajación. Detente ahora. Inhala lentamente por la nariz. Siente cómo el aire desciende, no solo al pecho, sino al abdomen. Exhala sin forzar. Permite que el cuerpo se vacíe. No estás haciendo un ejercicio. Estás recordando un estado que el cuerpo conocía antes de aprender a tensarse para sobrevivir. Cuando la respiración se vuelve consciente, algo profundo comienza a reorganizarse. El ritmo cardíaco se armoniza, la actividad cerebral se desacelera, las señales internas se vuelven coherentes. En ese estado el cuerpo deja de resistir el presente.
Y cuando el cuerpo deja de resistir, la frecuencia cambia. Aquí ocurre algo que pocos comprenden. La respiración no solo calma, reprograma. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, interrumpes un patrón antiguo. Cada vez que permaneces presente en el cuerpo, desactivas un anclaje invisible. No es inmediato, es acumulativo. Pequeños momentos de coherencia crean grandes reorganizaciones internas. Con el tiempo, el cuerpo aprende algo nuevo. No todo estímulo es una amenaza. No toda emoción es un peligro. No todo cambio es pérdida. Ese aprendizaje eleva tu frecuencia de manera estable. Cuando esto sucede, la transformación deja de ser mental y se vuelve somática. Ya no intentas vibrar alto, simplemente dejas de vibrar bajo. El cuerpo se convierte entonces en un portal, un punto de acceso directo al campo cuántico. Porque el campo no responde a ideas, responde a estados. Cuando estás regulado, tu señal es clara. Cuando estás presente, tu emisión es coherente. Y el campo responde amplificando esa coherencia. Aquí es donde muchas personas comienzan a notar algo distinto. No cambios dramáticos, sino una sensación sutil. Mayor espacio interno, menos urgencia, más claridad. Las decisiones se sienten menos pesadas. Las emociones fluyen sin quedarse atrapadas. La mente ya no necesita controlar cada escenario. Este es el inicio de la alineación. No estás empujando la realidad. Estás permitiendo que se acerque. Pero hay algo más que ocurre cuando el cuerpo se convierte en un espacio seguro. Comienzas a percibir lo que antes era invisible. Señales, sincronicidades, encuentros inesperados. No porque aparezcan de la nada, sino porque ahora puedes verlos. En el próximo capítulo entraremos en este fenómeno con profundidad. Entenderás por qué las sincronicidades no son casualidades, sino respuestas directas del campo a tu nueva frecuencia. Ahí aprenderás a reconocerlas, interpretarlas y utilizarlas como guías en tu proceso de creación consciente. Cuando tu frecuencia comienza a bicambiar, la realidad no se transforma de golpe. Primero, susurra. Esas primeras respuestas no llegan como milagros evidentes ni giros dramáticos. Llegan como coincidencias extrañas, como encuentros inesperados, como ideas que aparecen en el momento justo. A esto lo llamamos sincronicidad, pero no es azar. Es lenguaje. El campo cuántico no se comunica con palabras. Se comunica a través de patrones, resonancias y oportunidades que solo se vuelven visibles cuando estás en el estado adecuado para percibirlas. Antes estaban ahí. Simplemente no podías verlas. Cuando vivías en supervivencia, tu percepción era estrecha. El cerebro filtraba todo lo que no estuviera relacionado con el peligro o la urgencia. Las oportunidades pasaban desapercibidas porque no coincidían con la frecuencia que emitías. Ahora algo es distinto. Al regular tu sistema nervioso y liberar anclajes, tu atención se expande. Y cuando la atención se expande, el campo encuentra un canal abierto para responder. Las sincronicidades son confirmaciones, no promesas. Son señales de alineación, no resultados finales. Una conversación que llega en el momento exacto. Un libro que aparece cuando lo necesitas. Una idea que resuelve algo que llevaba tiempo bloqueado. Nada de eso fuerza la realidad. La acompaña. Aquí es importante comprender algo esencial. Cuando el campo responde, lo hace de manera proporcional a tu capacidad de recibir. Si intentara entregarte todo de una vez, tu sistema se saturaría. Por eso el proceso es gradual. Primero aparecen pequeñas pruebas de coherencia, pequeños guiños que te indican que estás en la dirección correcta. El problema es que muchas personas desestiman estas señales, las llaman casualidad y vuelven al estado antiguo. Al hacerlo, la frecuencia se pierde y el canal se cierra, no porque el campo castigue, sino porque la resonancia se interrumpe. Aprender a reconocer las sincronicidades es aprender a dialogar con la realidad. No para obsesionarte, no para buscar confirmaciones constantes, sino para desarrollar sensibilidad. Cuando algo se presenta con fluidez, sin resistencia, es una señal de alineación. Cuando algo se bloquea una y otra vez, no siempre es un obstáculo. A veces es una redirección. El campo no te empuja, te sugiere. Las sincronicidades no te dicen qué hacer, te muestran dónde hay coherencia. Y la coherencia es la base de toda manifestación estable. En este punto del proceso, muchas personas sienten una mezcla de asombro y duda. Parte de ti reconoce que algo está cambiando. Otra parte teme ilusionarse. Eso es normal. El cuerpo aún está aprendiendo a confiar. La mente aún busca certezas. Pero aquí ocurre algo importante. Cada vez que eliges seguir una señal sutil en lugar de forzar un resultado, refuerzas la nueva frecuencia. No se trata de grandes saltos. Se trata de microelecciones alineadas. Aceptar una invitación inesperada. Explorar una idea que surge sin razón aparente. Tomar una decisión desde la calma en lugar de la urgencia.
Esas acciones, aunque pequeñas, comunican algo poderoso al campo. Estoy disponible. Y el campo responde a la disponibilidad. Cuando estás disponible, las personas adecuadas aparecen. Cuando estás disponible, los recursos encuentran caminos. Cuando estás disponible, las soluciones emergen sin esfuerzo excesivo. No porque seas especial, sino porque dejaste de bloquear el flujo. Aquí es donde la vida comienza a sentirse diferente. No necesariamente más fácil, pero sí más sincronizada. Menos fricción, menos lucha contra la corriente. La antigua versión de ti empujaba, la nueva aprende a escuchar. Y escuchar no es pasividad, es inteligencia. La inteligencia del campo no es lineal, no sigue planes rígidos, se mueve por resonancia. Cuando te alineas te integra. Este es el punto donde dejas de ser un observador pasivo. Ya no solo reaccionas a lo que ocurre, comienzas a participar conscientemente en la danza. No controlas el ritmo, pero eliges el paso. En la siguiente parte entraremos en el momento más delicado del proceso, el umbral entre la versión antigua y la nueva. Ese espacio donde debes soltar definitivamente lo que ya no vibra contigo para permitir que la abundancia y el propósito se establezcan. Ahí se completa la activación. Llega un momento en todo proceso de transformación en el que ya no puedes volver atrás, pero tampoco te sientes completamente nuevo. Ese espacio intermedio es incómodo, silencioso, a veces confuso. Es el umbral, no es un castigo, es una transición. Aquí es donde muchas personas abandonan. No porque no puedan continuar, sino porque este punto exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: soltar una identidad. La versión antigua de ti no desaparece de un día para otro. Se resiste, intenta volver a patrones conocidos, busca recrear escenarios donde se sentía segura, incluso si eran limitantes. No lo hace por maldad, lo hace por supervivencia, pero ya no estás en el mismo estado. Tu frecuencia ha cambiado. Y cuando la frecuencia cambia, ciertas dinámicas dejan de sostenerse, relaciones comienzan a sentirse vacías, objetivos que antes motivaban pierden sentido, rutinas que parecían normales ahora pesan. Esto no es un retroceso, es desajuste vibratorio. La antigua versión de ti ya no encaja en la nueva coherencia que estás construyendo, y el campo responde retirando aquello que ya no resuena. Aquí aparece el miedo, no al vacío, sino a lo desconocido. El umbral se siente como una pequeña muerte. No del cuerpo, sino del personaje que creías ser, de la historia que te contabas para explicar quién eras y qué podías esperar de la vida. Y toda muerte simbólica trae duelo. Puedes sentir tristeza sin saber por qué. Puedes sentir cansancio aunque no estés haciendo más. Puedes sentir una sensación extraña de desapego. No es que estés perdiendo algo, es que estás dejando espacio. La abundancia no entra donde todo está lleno. El propósito no se manifiesta donde no hay o hay silencio. El campo necesita un lugar donde anclarse, y ese lugar se crea cuando sueltas lo que ya no vibra contigo. Este es el momento donde la confianza se vuelve esencial. No una confianza ciega, sino una confianza corporal. La confianza que nace cuando el cuerpo recuerda que ya no está en peligro. Respira. Cada exhalación es un acto de entrega. Cada pausa es una afirmación silenciosa. No necesito sostener esto más. Aquí no se trata de forzar nuevos comienzos. Se trata de permitir finales conscientes. Cuando dejas ir sin resistencia, algo se reorganiza. No inmediatamente afuera, sino adentro. El sistema nervioso entra en un estado nuevo. Apertura. Desde ahí la abundancia comienza a sentirse distinta. Ya no como acumulación, sino como flujo. Ya no como esfuerzo, sino como sincronía. La abundancia verdadera no es solo material. Es energía disponible. Es tiempo, es claridad, es relaciones que nutren en lugar de drenar. Y todo eso comienza a llegar cuando ya no estás ocupado defendiendo una versión antigua de ti. Este es el punto donde el campo responde con mayor precisión. No con promesas, sino con oportunidades alineadas. No con regalos vacíos, sino con escenarios que requieren que estés presente para recibirlos. Muchos confunden este momento con estancamiento. Creen que nada está pasando, pero en realidad todo se está reconfigurando. El silencio no es ausencia, es gestación. La versión antigua se disuelve para que la nueva pueda integrarse completamente en el cuerpo. Y aquí ocurre algo sutil pero definitivo. Ya no buscas señales externas para validar tu proceso. Comienzas a sentir coherencia interna, una calma que no depende de resultados inmediatos. Esa calma es la señal más clara de alineación. Cuando llegas a este punto, el rol cambia. Ya no estás activándote, estás habitando. Y desde esa habitabilidad el propósito emerge de forma natural.
no como una meta distante, sino como una dirección interna clara. En la última parte de este audiolibro integrarás todo el proceso. Aprenderás a sostener esta frecuencia en la vida cotidiana, a vivir como un co-creador consciente sin caer en el control ni en la desconexión. Ahí se cierra el ciclo. No llegaste hasta aquí para alcanzar un estado perfecto. Llegaste para habitarte de una forma nueva. La creación consciente no es un evento extraordinario. No es un momento místico que ocurre una sola vez y luego desaparece. Es una manera de estar en el mundo. Una relación distinta contigo, con tu cuerpo y con la realidad. Ahora lo sabes. No creas desde el pensamiento, creas desde el estado. Y el estado se cultiva, no se fuerza. Habitar tu frecuencia significa aprender a escucharte antes de reaccionar. Significa reconocer cuando algo te saca de coherencia y elegir volver una y otra vez al centro. No como disciplina rígida, sino como cuidado. La vida seguirá presentando desafíos. Eso no cambia, pero cambia desde dónde los enfrentas. Ya no lo haces desde la contracción, sino desde la presencia. Ya no desde la carencia, sino desde la posibilidad. Aquí ocurre algo importante. Cuando habitas tu frecuencia, dejas de pedirle a la realidad que te confirme quién eres. Tú ya lo sabes. Eso te libera. Ya no necesitas pruebas constantes. Ya no persigues resultados para sentirte valioso. Ya no negocias tu calma por expectativas externas. La coherencia se vuelve tu guía. Si algo te expande, lo sientes. Si algo te contrae, lo notas. Y esa percepción es más confiable que cualquier estrategia mental. Vivir como creador consciente no es controlar cada detalle, sino responder con inteligencia a lo que emerge. Elegir acciones alineadas, no reacciones automáticas. A veces la acción será moverte, a veces será esperar, a veces será decir no, a veces será soltar. Todas son creaciones cuando nacen de la presencia. La frecuencia que ahora habitas no es estática. Habrá días de mayor claridad y días de ruido interno. Eso no significa retroceso, significa humanidad. La diferencia es que ahora sabes regresar. Regresas al cuerpo, regresas a la respiración, regresas al estado. Y cada regreso fortalece la señal que emites al campo. Con el tiempo notarás algo profundo. La realidad comienza a responderte con mayor fluidez. No porque todo sea fácil, sino porque hay menos fricción entre lo que eres y lo que haces. Las oportunidades llegan cuando estás disponible. Las relaciones se ordenan cuando no fuerzas. El propósito se revela cuando dejas de buscarlo desesperadamente. Ya no vives esperando el momento perfecto. Vives presente y eso lo vuelve suficiente. Este es el verdadero poder. No crear desde la falta, sino desde la plenitud. No desde la urgencia, sino desde la claridad. El campo cuántico no es un lugar externo al que debas acceder. Es el tejido mismo de la realidad del que formas parte. Siempre estuviste interactuando con él. La diferencia ahora es que lo haces conscientemente. Eres co-creador no porque domines el universo, sino porque te alineaste contigo. Y esa alineación es el regalo más grande. Antes de cerrar, respira una vez más. Siente tu cuerpo. Reconoce el estado en el que estás ahora. No necesitas retenerlo, solo reconocerlo. Cada vez que vuelvas a este espacio interno, la frecuencia se recordará a sí misma. Y la realidad, como siempre, responderá. Este no es un final, es un punto de partida. La vida que se abre ante ti no es una promesa, es una posibilidad viva esperando coherencia. Y ahora sabes cómo habitarla.